Hola amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Este video es acerca de mi proceso de cómo hice mi cosplay de Freddy para el estreno y para salir con él en Halloween. Eso lo comencé hace aproximadamente 2 meses, previendo precisamente el estreno de la película con bastante antelación. Lo primero obviamente que construí fue la cabeza. El proceso para construir mi cabeza de Freddy comenzó de lo más simple, fue con las medidas que iba a tener esta cabeza. Yo había visto ciertas imágenes y videos de cosplays de Freddy que circulaban por internet en TikTok, y algo que yo había visto que mayormente pasaba es que la cabeza quedaba muy pequeña y también que las proporciones cabeza-cuerpo no eran muy adecuadas, no se veía similar a las proporciones que tenía Freddy. Entonces uno de los mayores retos que yo tuve construyendo mi cabeza de Freddy fue precisamente cuidar esas proporciones. Yo sabía que la cabeza iba a ser muy grande, pero sabía que iba a valer la pena. Entonces fue empezar a planear cómo iba a quedarme la cabeza a mí, y lo primero que descarté es que la visión iba a ser por los ojos. Si yo ponía la visibilidad a la altura de los ojos de la cabeza de Freddy, iba a quedar muy hacia abajo. Entonces de plano, desde un inicio en el plan fue que yo iba a ver por la boca. Eso iba a implicar que la cabeza iba a ser bastante alta arriba de mi cabeza. Entonces por ahí empecé. Una vez con mis imágenes de referencia y más o menos sabiendo qué tamaño iba a tener la cabeza, lo siguiente fue qué dirección artística iba a tener el acabado de Freddy. Igual había visto muchas imágenes y videos de cosplay, y a menos de que yo tuviera una impresora 3D, el acabado exterior no podía ser liso porque pues iba a tener muchas imperfecciones. Sea cual sea el material que iba a usar, no iba a ser perfecto. Entonces yo requería darle otro enfoque a mi Freddy, y fue lo que terminé haciendo. Busqué conceptos e imágenes y videos de cómo sería un Freddy en la vida real, un Freddy adaptado al concepto de los animatrónicos en restaurantes que ya existen, llámese Chuck E. Cheese, y los personajes que salen en esa franquicia de restaurantes suelen usar materiales peluditos. Entonces yo busqué imágenes, conceptos de Freddy peludito y me encantaron. Entonces yo dije, por ahí nos vamos a ir. Mi Freddy va a ser un Freddy peludito, y me puse a buscar telas con las cuales iba a ejecutar mi plan. Fui a una tienda de telas que es muy famosa aquí en México y conseguí una tela llamada peluche, y fue la que usé al final. El proceso de construir la cabeza de Freddy empezó tomando medidas de mi cabeza en cartón, básicamente envolviendo de la frente para arriba en cartón. Primero puse una placa de cartón así encima de mí, y de ahí fui poniendo las medidas conforme iba envolviendo mi cabeza. Luego lo que hice fue la silueta de los lados con placas de cartones planas, y también la silueta hacia enfrente y hacia atrás en forma de X, viéndolo desde arriba en forma de cruz. Y después lo que procedí a hacer fue el mecanismo de los ojos. Eso no lo podía dejar para más adelante porque pues iba a ser envuelto, iba a terminar cubierto de cartón y de material. Entonces me llevé un buen tiempo de la construcción de la cabeza de Freddy en el mecanismo de los ojos, y desde que estaba haciendo mis maquetas y mis dibujos en papel, yo lo había pensado y ya lo tenía muy claro, y también me fijé en muchas referencias de cabezas que actualmente ya estaban ahí circulando en TikTok y en YouTube. Iba a ser con el circuito de un carro control remoto, ya que ya tiene la antena para recibir la frecuencia del control, y es un movimiento guiado y es un movimiento predeterminado por control remoto. Entonces la parte difícil ya estaba. Yo no tengo conocimiento sobre Arduino ni ningún conocimiento avanzado de animatrónica. Tenía el concepto en la cabeza, y la manera más fácil de ejecutarla fue con un carrito control remoto que me costó 140 pesos ahí por Mercado Libre. El mecanismo era muy simple: 2 esferas de unicel atravesadas con un eje de madera. En la parte de atrás del ojo un pequeño pivote que iba a ser el que moviera la esfera completa sobre el eje que ya le había puesto arriba, y lo que se iba a encargar de mover los ojos al unísono iba a ser una pequeña placa de plástico en que uniera ambos pivotes, tuviera libre movimiento, y lo que se iba a encargar de mover esa barrita precisamente iba a ser el circuito del carro control remoto. Primero probé una manera y no funcionó porque la fuerza que necesitaba para moverla era mucha, y después terminé poniendo como eje una de las llantas del carro control remoto, precisamente usando el motor que hacía la función de ir hacia adelante y hacia atrás. Solo que en este caso, al estar sobre la plaquita esta que movía los ojos, en lugar de ir hacia atrás y hacia adelante, se movía hacia los lados, la rueda estando fija, y esto se movía. También aproveché que el carro contaba con un circuito de 2 LEDs para la iluminación de los ojos. Usé un perforador de unicel, un cortador de unicel, para hacer 2 hoyos de lado a lado, obviamente evitando el eje que pasaba por arriba, y por ahí coloqué los LEDs conectados a la plaquita del carrito. El circuito de los ojos ya estaba listo. Hice varios videos y hice varias pruebas que van a estar viendo a lo largo de esta explicación.
Y lo que siguió fue terminar la cabeza, fue llenarla de material. Y como no quería que fuera 100% cartón, lo que hice fue comprar espuma de esas que se usan para los cojines y los colchones. Compré como 400 pesos de material más o menos y fui pegando por bloques, fui pegando por secciones y los iba recortando, iba dándoles la forma. Una vez más o menos dada la forma, lo que hice fue con dos abatelenguas, así se les dice en México, estos palitos de acá. Hice las formas de las orejas, primero la silueta con otro tipo de espuma y lo forré con este peluche que había comprado. Una vez la forma de la cabeza estaba lista, también me puse a hacer la mandíbula. Igual la forré y casi ya la había terminado. El primer prototipo de la cabeza tenía algo que no me gustaba, no me terminaba de convencer. La forma del hocico era muy alta, desde los ojos hasta donde se supone que empezaba el hocico había mucho espacio. Igual corroboré con mis medidas que había hecho, mi escala, y sí, no daba las proporciones. Entonces tuve que arrancar el hocico que ya había construido y lo volví a hacer con un bloque de espuma más largo hacia enfrente y más chaparro hacia arriba. Igual la corté y le di forma y las partes más claras del disfraz de Freddy, que fueron el hocico, las palmas, la forma interior de las orejas, fueron hechas con fieltro. Entonces, una vez teniendo el bloque nuevo cubierto de fieltro y la línea del hocico hacia abajo, la que atraviesa y divide los cachetitos, fue con un hilo de gamuza que compré igual en nuestra tienda de telas, y pinté los ojos, pinté las esferas de unicel por afuera, le puse la pupila de Freddy. En un inicio tenía pensado imprimirla y pegarla, pero al final terminé pintándola mejor porque sentía que se iba a adecuar bien a la forma esférica del ojo en lugar de una impresión. Y también en el Inter, primero probé también cambiándole, ya casi cuando la cabeza estaba terminada, uno de los LEDs se quemó porque el carro usaba unos LEDs muy chiquitos, entonces tuve que reemplazarlo, y en el Inter aproveché para ver cómo se iba a ver con LEDs rojos y al final no me gustó y los terminé poniendo unos blancos y más potentes. Después, cuando la cabeza ya estaba bien definida la forma de la boca, bueno, del hocico, terminé haciendo otra mandíbula porque la que había hecho estaba muy pequeña y me pegaba mucho aquí. Era difícil ponerse la cabeza, y yo lo había hecho de esta manera para que cuando moviera yo mi mandíbula, la mandíbula también se moviera, pero terminé haciendo una mandíbula más grande que pegaba mucho más espacio, y para el movimiento de la mandíbula lo que hice fue poner una cinta, que aquí tenía un pequeño cinturoncito de estos de plástico, que es un broche,
y ya, así ya podía conseguir el mismo efecto. Y la mandíbula estaba sujeta a la cabeza con unos tornillos, unas pequeñas piezas que tenían tanto donde se enroscaba como el tornillo. Unas estaban en la cabeza y desde afuera de la mandíbula se enroscaba. Por adentro, por los lados, puse 3 ligas de cada lado para tener tensión que estuviera todo el tiempo cerrando la mandíbula, y así al momento de ponérmela la posición fuera casi cerrada y fuera la resistencia, ¿no? Cuando yo abría la mandíbula. Y ya, el proceso más largo fue la cabeza realmente. Después de terminar la cabeza, lo único que hice fue poner un pequeño circuito de carga para la batería interna, que al final terminé quitando. Y una zona más o menos plana para que pudiera entrar el sombrero. Y pues sí, lo siguiente fue construir este mismo sombrero. Lo hice con cartón, dos círculos de cartón, uno encima de otro círculo más grande que iba a ser la parte superior del sombrero, y con varias tiras de cartón lo fui cerrando. Y gran parte de mi cosplay de Freddy lo hice de esta manera, con tiritas de cartón. No sé en cuántas tiritas de cartón tuve que cortar. Ya lo siguiente fue hacer el torso. Lo hice como Dios me dio a entender, no vi ningún video. Y es que mi idea original también era hacerlo con espuma. Sin embargo, ya no tenía un presupuesto para más espuma porque es cara. Y aparte tenía muchísimo cartón que había conseguido para este proyecto. Y por tiempo también terminé haciéndolo todo en cartón. Todas las piezas del cuerpo están hechas con cartón y la tela peludita encima. Al final de todo este proceso de las veces que he salido con él, ya se está empezando a romper en algunas zonas. Entonces sí, no es la mejor manera, pero es la que más rápido iba a poder yo hacer para tenerlo listo para el día del estreno. Yo la cabeza la terminé faltando un mes para que se estrenara la película. Entonces toda la cabeza me llevó la mitad del tiempo que le puse, y el cuerpo terminó saliendo en el tiempo que me quedaba. Como pude, hice el torso. Les voy a poner fotos que tengo del proceso del cuerpo, pero la mayoría no lo documenté. Pero igual les voy a estar poniendo aquí las fotos de lo que sí hice. Hice el torso con cartón, lo iba adecuando a mi forma corporal. Hice antebrazo y brazo, hice las piernas, y también lo que me llevó un poco más de tiempo fue hacer los pies, las patas. Usé unas chanclas de estas baratas de imitación de Crocs. Y encima le puse el material de cartón y la tela. El mero día del estreno de la película todavía no lo terminaba. Ya tenía todas las piezas individuales sueltas, pero también me faltaba ver cómo las iba a adherir a cada zona. Porque por ejemplo el antebrazo se me bajaba. Lo que hice fue con una playera negra del manga larga ponerle unos velcros en cada zona, para que esa zona se adhiriera a esa parte del cuerpo. En ese entonces lo hice así de volada y no los medí bien. La zona que más sufrió fue esta, porque lo puse el velcro muy abajo.
Entonces la playera era muy suavecita y se estiraba mucho. Entonces con el tiempo se fue bajando y casi la terminé teniendo aquí abajo. Pero bueno, para el día del estreno fui con el disfraz al cine, pero en bolsas de plástico. Y ahí en medio del cine me puse a ponerme todo. Y era la primera vez que me lo probaba completo. Me lo había estado probando por partes mientras las construía. Y pues sí, en ese momento me dio mucha pena, me dio mucho nervio porque mucha gente me estaba viendo. Todavía ni terminaba de ponerme el disfraz y me empezaban a grabar. Entonces eso me dio un poco de ansiedad. Pero todo salió muy bien, me lo puse y les encantó a toda la gente que estaba ahí. Me empezó a pedir fotos. A unos niñitos hasta les dio miedo, no sé qué estaban haciendo en el cine viendo Five Nights at Freddy's. Pero fue muy divertido, fue muy padre. Tuve puesto el disfraz alrededor de 1 hora. Para cuando yo ya dio los 10 minutos para que empezara mi función, ya me quité todo el traje, lo volví a poner en las bolsas de plástico. Y en el lobby de la sala, porque era una función VIP, ahí me dieron chance de dejarlo en paquetería. Y ya lo único que hice fue entrar a la sala con mi cabeza, que les voy a mostrar la foto de yo en el cine con la cabezota de Freddy. Y fue muy padre. La película estuvo buenísima, se la recomiendo mucho. Tiene bastantes giros que le dan... Tiene los suficientes cambios desde la historia original como para que te atrape y te sorprenda. Si no la han visto, se los recomiendo mucho. Los que ya lo vieron, pues ya saben de qué estoy hablando. Y pues esta anécdota sigue porque todavía salí con mi disfraz a Reforma el día 31. Estuve caminando el tramo que cerraron un tramo de Reforma aquí en la Ciudad de México. Igual había mucha gente con sus disfraces y yo me llevé a mi Freddy. Y igual me pidieron muchísimas fotos. Estuvo muy padre. Y ya como a las 2 horas y media estaba cansadísimo. Porque hasta eso no da calor dentro del traje, no es caluroso, pero es pesado porque precisamente las patas son chanclas básicamente, entonces estar caminando en chanclas. Y no es muy cómodo que digamos, y también hay poca movilidad. Al ser las piezas rígidas de cartón, yo no me podía mover mucho. Para por ejemplo subir un escalón hacia la banqueta era difícil, pero afortunadamente no me caí y no me pasó nada de ese estilo. Fue muy divertido y ya igual guardé mi traje en las bolsas y ya me fui. El día 1 de noviembre también salí con él, salí a la Alameda de la Ciudad de México, también estuve ahí un ratote. La gente veía mi disfraz y lo primero que me preguntaban era si cobraba por las fotos. Yo obviamente no cobré por ninguna foto. Más adelante mis hermanas me convencieron de pedir calaverita nada más. Calaverita es la forma en la que aquí en México pedimos dulces, mezclando esta tradición de Día de Muertos con Halloween. Y sí, puse ahí mi calabacita y me iban dando dulces y también alguna gente me iba dando moneditas, pero no cobré ninguna foto. Estuvo muy divertido. No sé, se me hace súper, no sé, o sea, entiendo el esfuerzo que mucha gente hace con sus disfraces y por eso cobra sus fotos, pero yo no quería hacer eso, si iba a seguir peor, porque yo lo estaba haciendo por diversión. Y todo este proceso del disfraz de Freddy, yo lo hice con todo el amor al arte y con todo el amor a esta franquicia, y no iba a sacar provecho de eso para las demás personas, y era para que los demás lo disfrutaran también. Entonces sí, mucha gente pensó que cobraba, pero se acercaban, me preguntaban y les decía que para nada, que podían tomarse foto libremente. Me tomé muchísimas fotos, desafortunadamente no tengo todas las fotos que se tomaron, solo algunas, y me encontré, y estuvo muy padre
padre porque me encontré otros cosplays de Five Nights, me encontré un Boxy, me encontré a dos Bonnies, me encontré varios cosplays que se emocionaban mucho con el mío, que era el más completo. La verdad no llegué a ver otro de cuerpo completo, sin embargo los que llegué a ver estaban muy padres y yo también me emocionaba mucho de tomar fotos con ellos y estuvo muy padre. El día 2 de noviembre salí a los alrededores de mi casa, pero eso estuvo mucho más de que cerca de mi casa casi no salió nadie. Era el único loquito ahí disfrazado con una botargota enorme. Igual me pidieron alrededor de 15, 20, pero fue mucho más relax. No estuve las horas como los días anteriores, nada más estuve como 40 minutos y me metí porque también me dio pena. Y al rato va a haber un concurso de disfraces cerca de un bazar aquí de mi casa y voy a ir con mi disfraz. Lamentablemente hoy no tengo quien me ayude a documentar todas estas cosas, pero sí, esta fue mi experiencia construyendo un traje de Freddy para el estreno de la película y pues ahí lo voy a tener. Le voy a hacer sus reparaciones para sacarlo al rato en el concurso de disfraces y creo que no voy a hacer más apariciones públicas con él en un tiempo porque pues sí es difícil aparte del trabajo y pues ya pasaron las fechas importantes, ¿no? Y pues aquí les dejo todo el material de esos días, estuvo muy padre, igual que les sirva de inspiración al que necesite para echarte un proyecto así. Si me preguntas cuánto dinero me eché en material, yo diría que aproximadamente 3,500 pesos, alrededor de 4,000, pero valió completamente la pena. Para eso estaba chambeando. Mi primera chamba. Para sacar el presupuesto para este proyecto y me deja mucho, me gustó muchísimo ver los demás cosplays, me encantó la vibra que mucha gente tenía al emocionarse al ver a Freddy así enorme, gigante y pues creo que ese es el punto, creo que ese era el motivo por el cual uno hace este tipo de proyectos y pues ya, esa es toda la historia. Espero que les haya gustado mucho, pero apoyen este tipo de contenido. También hice un dibujo de Five Nights at Freddy's, les dejo por aquí el enlace para que vayan a verlo y espero les guste mucho también. Y pues ya, esto fue la hoja de UCI y nos vemos en la próxima. Bye.